Muy buenos días. De verdad que es un verdadero placer poder compartirles en esta celebración del Día Mundial de la Inocuidad esta investigación llamada Sistema de Vigilancia Epidemiológica de E. coli 157 y las 0 variedades productoras de toxina chiga, también llamadas STEC en Costa Rica, del 2014 al 2018 en establecimientos de clase A, que son los de exportación. El objetivo de esta investigación era determinar el cumplimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para la O157 y STEC en este periodo del año 2014 al 18 en los establecimientos o mataderos de exportación. También la idea era hacer un análisis descriptivo histórico de todos los resultados de la O157 y STEC para este mismo periodo de años. ¿Por qué la importancia de esta investigación? Vamos a referirnos a la bacteria E. coli 157 y vamos a decir que la bacteria E. coli fue aislada desde 1885 por el pediatra alemán Theodor Esterich. Él logró aislarla de un niño que tenía diarrea. Él la determinó como huésped del intestino y luego de que falleció, fue que sus colegas lograron darle nombre como Escherichia en honor a Teodoro. Y rápidamente se convirtió en el género típico de la familia de las enterobacterias y E. coli ha sido la más conocida de este género. Tanto el Servicio de Inspección de Alimentos, FSIS, de los Estados Unidos, como el USDA, han declarado 7 serotipos para la E. coli. Entre ellos está la O126, la 45, la O103, la O100. Perdón, doctora, ¿no se está viendo la presentación? ¿No se está proyectando? Vamos a ver. Vamos a compartirla de nuevo y me confirman cuando ya la estén viendo. Ahora sí se ve la portada, ahora sí se ve. Estábamos en los diferentes serotipos o variedades de la E. coli, que son la O126, la 45,
la O103, la O111, la O121, la O145 y la O147. Ellas se van a clasificar de acuerdo a su virulencia, pero también a cómo se adhieren a la mucosa intestinal, al cuadro o los síntomas que las personas infectadas van a tener, así como la epidemiología y los serotipos. Esta bacteria se transmite principalmente por el consumo de alimentos y agua contaminados, como la carne, la leche, las hortalizas que estén contaminadas. El ganado es el principal reservorio de O157 y las STEC y es la principal fuente de contaminación, ya sea cuando defecan y contaminan aguas que luego van a ser reutilizadas en hortalizas. También pueden contaminar por medio de malas prácticas a la hora de los ordeños y así contaminar la leche y sus derivados, pero también son potenciales contaminantes para la carne. De acuerdo a los estudios epidemiológicos, se han asociado los brotes de O157 y STEC con el consumo de hamburguesas en restaurantes de comidas rápidas o carne mal cocida. A partir de entonces es donde la E. coli es considerada una enfermedad de transmisión alimentaria, también llamada ETA. La infección por esta bacteria se caracteriza por diarrea y una pequeña proporción de personas van a tener secuelas, alrededor de un 30%, y alrededor de un 10% van a presentar el síndrome hemolítico urémico, entonces quedan con esas secuelas. Se ha visto que la población más vulnerable son los niños y los adultos mayores. En cuanto a las enfermedades de transmisión alimentaria, la Organización Mundial de la Salud estima que en América 77 millones de personas se enferman por medio de los alimentos y más de 9,000 mueren por comer alimentos contaminados. De ese total de 77 millones, 31 son niños menores de 5 años, de los cuales fallecen más de 2,000. El método o la forma en la que se evalúa el cumplimiento de los lineamientos es por medio de un cuestionario que se le aplicó tanto a los inspectores encargados de tomar la muestra como a los médicos veterinarios encargados de cada establecimiento. Luego se sacó un porcentaje por cada pregunta si se cumplía o no se cumplía. Adicionalmente, se hizo un análisis de todos los resultados del 2014 al 18. Los resultados son los resultados de la NACEB. Entonces, básicamente se dividió en dos partes. Uno, el cumplimiento del procedimiento y dos, el análisis de los resultados. En este caso, lo que se verificó fue el procedimiento que se llama actividades de verificación y toma de muestras para la determinación de E. coli y STEC en carne cruda. Esto es un procedimiento que estaba en la página y que se ha actualizado. ¿Qué les quiero decir? Que el procedimiento que se evaluó no es el mismo que está vigente porque ya se ha actualizado. Entonces, este procedimiento lo aplican durante la toma de muestra de N60. ¿Por qué se llama N60? Porque son 60 pedacitos de la superficie de la canal. Y son los inspectores los que toman la muestra
en la mayoría de los casos. También en algunos casos o en algunos establecimientos es el médico veterinario quien lo toma. Algo muy importante es que los establecimientos se identificaron como establecimiento A, B, C y D. Aquí el objetivo es valorar si se cumple o no se cumple cada uno de los enunciados o de los ítems o de los pasos de este procedimiento. Las encuestas se realizaron de manera presencial. Quiere decir que en ese momento se le aplicó presencialmente a cada inspector y a cada médico este cuestionario. Valga decir que cuando este cuestionario se aplicó, todavía no estábamos en pandemia. Y luego se analizaron los resultados de cada pregunta. El porcentaje fue por establecimiento. En este procedimiento se compone de 8 partes. Las 6 primeras son partes de introducción, de responsabilidades, de alcance, de definiciones, y a partir del capítulo 7, a partir del punto 7, se divide en capítulos. Entonces, por ejemplo, el cuestionario incluyó 121 preguntas y lo que se trató de hacer es que cada enunciado se convertía en preguntas donde normalmente las respuestas eran de sí o no para luego poder sacar un porcentaje de cumplimiento o no cumplimiento. Por ejemplo, en el capítulo 1 inicia con los productos que son potencialmente sujetos de muestreo. Entonces, de esta lista se podía elegir uno o varias opciones. Luego venían los porcentajes de resultados potenciales o sospechosos de cada establecimiento en cada año. Además, la segunda parte de este estudio fue un análisis retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que era un análisis desde el 2014 hasta el 2018. Algo muy interesante es que el sistema o los resultados empezaron a digitalizarse como a partir de marzo o abril del 2014. Entonces, ahí habían 2 meses que no estaban incluidos dentro de los resultados que el laboratorio proporcionó, pero gracias a que la mayoría de establecimientos lo tenían en físico, se pudo completar ese año 14, que aunque no estaba en la base de datos de la NACEBE, sí estaba en el histórico físico de cada planta. ¿Y en qué consistió? Pues consistió en buscar positivos potenciales y de esos positivos potenciales, ¿cuáles casos eran confirmados? El ANACEBE proporcionó toda su base de datos de resultados de E. coli O157 y STEC, y se usó una herramienta que se llama Yamovi, que es para análisis estadísticos. El flujo de la toma de muestra nace en el matadero. De ahí se toma la muestra de N60, que dijimos que eran 60 pedacitos. La muestra se prepara en cada unidad periférica o establecimiento y se envía al laboratorio. Va con seguridad, ya sea con candado, la hielera. En el laboratorio se recibe, a cada muestra se le asigna un protocolo. Esa muestra se analiza y tenemos 2 opciones: que el resultado sea negativo y hay liberación del producto, o que sea potencial, se le hace un análisis adicional
Y si sale presuntivo, tiene otras dos opciones. Al final vamos a tener o es negativo y se libera, o es positivo y hay que tomar acciones. Pero en el caso de que sea un positivo confirmado, el laboratorio le comunica tanto al establecimiento como a la DIPOD por medio de un correo electrónico. Esa notificación llega a la unidad periférica y la autoridad oficial es la encargada de notificarle al establecimiento para que tome acciones sobre ese producto. Entonces, inicialmente llega una notificación por correo donde dice ausencia o también puede ser potencial, presuntivo o el resultado final. Esta es una notificación rápida que alrededor de las 24 horas ya nosotros tenemos el resultado de la muestra que enviamos ayer. Posteriormente, pues llega ya el resultado en físico, pero esta notificación rápida es realmente importante, ya sea para liberar el producto o para que continúe retenido. En el caso de la O157, en ese momento el resultado podía ser potencial. Si era así, entonces se le hacía una prueba adicional y si daba presuntivo, la muestra se mandaba al INCIENSA, al laboratorio de la UCR, para confirmar si era O157 o no. En el caso de ser negativo, se liberaba el lote y en caso de ser positivo, la disposición del producto la decide el establecimiento, ya sea decomisándolo o con un tratamiento de letalidad que puede ser la cocción. Y que también es un procedimiento aceptado por los Estados Unidos, que es uno de los principales socios comerciales. En el caso de la STEC, igualmente podía ser potencial, se le hace una prueba adicional y si era presuntivo, se hacía un caldo enriquecido que se iba para Estados Unidos. Se enviaba al laboratorio Génesis y más o menos en una semana después teníamos el resultado. Igualmente, negativo se libera, positivo se toman acciones sobre el producto. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados tanto del cuestionario que se aplicó como del análisis que se hizo de los resultados. En este gráfico, el verde quiere decir que cumple. Entonces, la mayoría de los establecimientos, tanto el A como el B como el C, cumplen en más de un 90% el procedimiento de toma de muestra de O157 y STEC. La barrita roja quiere decir que son ítems que no se cumplen del procedimiento y alrededor de un 7 a un 8.7% era lo que no se cumplía. Entonces, lo que se cumple está muy bien. Interesa mucho saber qué eran los principales puntos que no se cumplían. Y en este caso, bueno, que nunca se habían pedido informes, pero esto es porque probablemente nunca hizo falta o fue necesario. Tampoco había evidencia de las actualizaciones de las versiones. Y otro punto que no se cumplía es que dice o decía que el laboratorio proporcionaba todos los suministros. Y de acuerdo al reglamento de mataderos, pues el establecimiento o matadero es el encargado de proporcionar todo el equipo necesario para que la autoridad oficial ejecute o desarrolle todas sus funciones o sus labores. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que no se cumplía eran puntos administrativos. Quiere decir que no influían en la inocuidad del producto y eso es importante rescatar. En el amarillo, que es alrededor de un 30% en el A, B y C, eran ítems que no aplicaban.
En el caso del establecimiento D, es un establecimiento de clase A, pero no es de exportación, entonces se sale un poquito del comportamiento tradicional del resto. Porcentaje que no aplica. Ya vimos que el que se cumple es bastante alto, el que no se cumple son básicamente acciones administrativas y es muy importante cuáles eran los puntos que no aplicaban. Uno de los puntos que no aplicaba es que el procedimiento hace mucha mención a la carne molida y ninguno de los establecimientos exporta carne molida a Estados Unidos, entonces en este caso por eso era que no aplicaba, porque ninguno de los establecimientos exporta ese tipo de producto. También otro punto relevante que no aplicaba es que no existe la figura de proveedor de materia prima. ¿Qué pasa? Que cada establecimiento sacrifica, deshuesa y hace directamente hacia Estados Unidos sus propias exportaciones. ¿Cuál sería una figura de proveedor? Que alguno de los establecimientos o mataderos le proporcionara materia prima, por ejemplo, a una planta que deshuese y exporte o que elabore tortas de carne y exporte, esa sería la figura de proveedor. Pero en este lapso de tiempo del 14 al 18, ninguna planta tuvo esta figura de proveedor. Entonces había gran parte del procedimiento que no aplicaba. Otra parte importante que no aplicaba era el descargo de responsabilidad. ¿Qué era esto? Que los establecimientos no asumían la responsabilidad de la vigilancia de esta bacteria, sino que se la trasladaban al consumidor. Y en cada producto iba una declaración donde le decían al consumidor cómo debía de preparar y manejar el producto para garantizar que el patógeno fuera eliminado o reducido de tal forma que no representara un riesgo para la salud. Entonces, en nuestra realidad, esa declaración o descargo de responsabilidad nunca se aplicó. La otra parte que no aplicaba era el retiro de productos. ¿Por qué? Porque esto se hace cuando hay que sacar del mercado el producto que se despachó. Y en nuestro caso, nuestra realidad es que siempre el lote queda retenido hasta que salga el resultado. Esto es muy importante y es muy responsable de no despachar o no dejar salir al mercado nada que no tenga resultados libres de esta bacteria. Entonces, este era el 30% del procedimiento que no se cumplía. Luego están los análisis de los resultados. Aquí podemos ver que el establecimiento A procesó en estos años, del 14 al 18, 777 muestras. El establecimiento B, 492. El establecimiento D, 675, perdón, el C, 675 y el D, 96. Algo importante es que el total de muestras para E. coli y STEC en estos años fueron 2040. Esto es interesante porque es un número que antes de esto pues no se sabía a ciencia cierta cuántas muestras se hacían por año. De estas 2040, 1070 eran para O157 y el resto, 970, eran para STEC. El matadero A fue el que mayor cantidad de muestras procesó con 777, luego el C y por último el B con un 24%. De ese total de 2040 muestras,
Hubo resultados positivos potenciales en 69 casos. De esos 69 potenciales positivos, el 75% fueron para STEC y el 24.6% para O157. El establecimiento C fue el que tuvo más cantidad de positivos potenciales, con 44 de esas 69 muestras. Y algo muy importante es que de esas 69 muestras potenciales positivos, solo 6 al final fueron confirmados como resultados confirmados para alguna de las bacterias, lo cual representa 0,3, y este dato es realmente importante. Porque este 0.3 es realmente importante, porque cuando lo comparamos con los porcentajes de otras latitudes, en toda la revisión bibliográfica que se hizo, les puedo decir que al menos en Francia, Hong Kong, Brasil, México, Argentina, los porcentajes iban de 0.4 hacia arriba. Entonces, en la literatura, los más cercanos eran 0.4 en algunos estudios de México y también algunos estudios irlandeses. Eran los que más se aproximaban, pero en realidad este 0.3 es un porcentaje muy aceptable y un porcentaje bastante bajo de positivos confirmados. En los positivos confirmados ya dijimos que de esos 69 casos positivos potenciales, solo 6 fueron confirmados para un 0.3 de las muestras del 2014 al 18. El matadero C fue el que obtuvo mayor cantidad de positivos confirmados. Y aquí en el gráfico podemos ver la primer barrita en el 2014, que el establecimiento C tuvo 3 casos. Y de esos 3 casos, los 3 fueron identificados como O157H7 en el 2014, y de ahí no hubo más positivos hasta el 2018. En el caso del establecimiento B, que es la tercera barrita, vemos que hubo 2 casos positivos confirmados en el 2018. Y en ese caso, para el establecimiento, las 2 serovariedades que se identificaron fue la O45 y otra que estaba reportada como no STEC, como no 157. Entonces, esos fueron los 2 serotipos confirmados. Y en el caso del establecimiento A, fue el establecimiento que obtuvo menor cantidad de positivos confirmados, solamente 1 en el 2018, y se identificó como O103 de todas las serovariedades. Es importante que este establecimiento es el único que tiene como matriz de muestra la carne de cabeza. Y la carne de cabeza tiene una particularidad, que por su ubicación es más propensa a contaminación, porque puede haber derrame de contaminación de la canal que contamine la cabeza. Entonces, la carne de cabeza tiene un gran riesgo de tener contaminación, y sin embargo, solo se presentó un caso confirmado positivo en el 2016. Entonces,
Aquí estarían los 6 casos de resultados positivos confirmados. 3 en el 2014 del establecimiento C, 1 en el 2016 para el establecimiento A y 2 para el establecimiento B únicamente. Esto otro fue bien interesante de analizar porque siempre lo hemos creído, pero nunca lo habíamos analizado desde el punto de vista estadístico, y es que la frecuencia de positivos potenciales fue mayor en época lluviosa. ¿Por qué? Porque es la época en donde hay más lodo, donde los animales ingresan con mayor cantidad de contaminación y de hecho implica mayor esfuerzo, sobre todo en los corrales, para bañar los animales y que estos ingresen a la planta con una carga microbiológica más baja, de manera que reduzcamos el riesgo de contaminación. Importante es que el 67%, la mayoría de resultados positivos confirmados, también coinciden con la época lluviosa. Entonces, la época del año para nosotros sí influye en la cantidad de resultados. Y esto es importante porque entonces en época lluviosa, pues ya sabemos que hay un riesgo mayor y eso implica que el establecimiento tenga que tomar medidas más fuertes para bajar ese riesgo microbiológico. En esta imagen podemos ver lo que es la prevención y el control. Y de verdad que la cadena es larga y hay muchos eslabones, pero se ha visto que el principal factor para reducir el riesgo para la prevención es la higiene alimentaria. Esto va desde la producción primaria, toda la parte de la industria, hasta el consumidor. Entonces, como número 1, tenemos las temperaturas seguras, tanto en la parte industrial como a la hora de almacenarlo en el comercio y el consumidor. También es muy importante la procedencia del agua, para que esta agua sea potable y no sea una fuente que venga a contaminar también a los alimentos. Mantener la limpieza de las manos, tanto de los operarios en la industria como del consumidor a la hora de preparar sus alimentos. También separar lo que es alimentos crudos de alimentos cocidos. A veces en la misma tabla o inclusive en las mismas carnicerías le ponen de decoración hojitas de apio, chile, y esto puede también contribuir a contaminar la carne que puede estar inocua. Entonces, esta contaminación cruzada debe evitarse. También a nivel de consumidor, pues si en la misma tabla que pico un producto crudo, luego la utilizo para producto cocinado, pues también es un riesgo de contaminación. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues que el procedimiento se cumple en un alto porcentaje, en el 90% se cumple. También es un procedimiento que se realiza de rutina, se toma una muestra una vez por semana, pero el establecimiento sí lo toma a diario. Y esto es un requisito comercial, entonces esto se vuelve una barrera sanitaria, porque si queremos exportar, por ejemplo, a Estados Unidos, tenemos que cumplir con este procedimiento. Algo muy importante es que los productos de consumo nacional, a excepción del establecimiento D, que hace un muestreo bimensual, no cuentan con la vigilancia de este patógeno.
Otra conclusión es que la tercera parte no se aplicaba y ya vimos por qué. Pero dentro de las cosas más importantes es que era un procedimiento que estaba muy ajustado a las condiciones de Estados Unidos y no a las nuestras. Entonces, por eso habían como la figura del proveedor, que nosotros no lo teníamos, pero sí lo teníamos en el procedimiento. Entonces, en teoría había que aplicarlo, pero no teníamos esa figura. Entonces, era una muy buena oportunidad de mejora si se modificaba esto porque no aplicaba para nosotros. Lo otro era que no había la declaración de descargo, y esto es muy importante porque realmente esto le da seguridad al consumidor de que tanto el establecimiento como la parte oficial realizan estos análisis y se garantiza la inocuidad, no solo de este patógeno, sino de muchísimos otros. Entonces, eso reduce el riesgo de que alguien se enferme por esto. Otra de las conclusiones es que realmente la bacteria, la O157 y la Sextec están en nuestro medio. Y a pesar de que se toman todas las medidas del caso, sí existe el riesgo de que una persona a nivel nacional se llegue a enfermar por esta bacteria. Lo que pasa es que hay muy pocos estudios epidemiológicos, sobre todo del impacto en salud pública, de cuántas personas llegan a atención, y muchas de las diarreas básicamente son solamente tratadas sintomáticamente, pero no se llega a la causa de cuál es el agente que está produciendo esa bacteria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podríamos estar en un subdiagnóstico, que podríamos estar o estar omitiendo que muchas de esas diarreas son por E. coli y STEC. Aquí una de las conclusiones más importantes es que según los resultados de laboratorio, el porcentaje de resultados confirmados es 0.3, lo cual es realmente aceptable e inferior a muchísimos reportes de la literatura donde están por encima de este porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿Que hay oportunidades de mejora? Claro que sí, pero este porcentaje nos demuestra, primero, que la vigilancia se está haciendo de buena forma, que sí se están encontrando casos positivos confirmados y que se están tomando las medidas adecuadas, y que definitivamente el nivel de inocuidad con el que los productos salen es bastante bueno. Este año, el lema del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es alimentos inocuos para un mañana saludable. Y definitivamente que en este caso yo me siento realmente orgullosa y muy satisfecha del trabajo que se hace en todas las direcciones del SENASA. De verdad que es un esfuerzo admirable, tanto desde la producción primaria, desde la dirección de operaciones, como de la industria, y asegurar la prevención de que alguien se vaya a enfermar por esto. Ayer la presentación del doctor Warren Hidalgo nos dejó muy claro ese esfuerzo que se hace animal por animal para inspeccionarlo, para revisar en cada establecimiento, tanto los de exportación como en los establecimientos nacionales, todos los prerequisitos, todas las buenas prácticas, todos los planes Hazard. De verdad que el esfuerzo y la cadena es muy larga y cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Pero en este caso, el SENASA juega un papel sumamente importante, tanto en la vigilancia epidemiológica
de el riesgo microbiológico como del de toxicología, porque también detrás de esto está toda la vigilancia de residuos que el SENASA realiza a nivel nacional. Como les decía, esto es una cadena en donde los gobiernos tienen que asegurar, garantizar la inocuidad de los productos, pero esto viene desde la producción primaria con las buenas prácticas agrícolas. Luego, a nivel industrial, igualmente, con todos sus representantes, con todas sus direcciones, asegurar la inocuidad, como lo decíamos, por medio de los programas prerequisitos, de las buenas prácticas, para que aseguremos que el producto sea manejado de la mejor forma. Este es un trabajo que entre todos se puede hacer, asegurar la inocuidad y la buena salud o la salud pública. Y, por supuesto, que los consumidores. Tiene que haber una capacitación, tiene que haber educación de cuál es la forma correcta del manejo de los alimentos, porque no vaya a ser que todo el esfuerzo que se ha hecho en producción primaria, en la parte industrial, y que al final el consumidor, por ignorancia, no mantenga la inocuidad que se ha mantenido durante toda la cadena. Entonces, de verdad que el consumidor juega un papel importantísimo en la prevención y sobre todo en mantener esa inocuidad. Y este ha sido un último año muy particular, pero también muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria no ha parado. Necesitamos alimentos inocuos y ahora más aún con el COVID y en medio de la pandemia. Llegó de forma completamente inesperada, pero de que nos hemos adaptado, nos hemos adaptado. Ayer también en la charla de la tarde se hablaba, por ejemplo, de las auditorías. Cómo todo esto que hacemos es tan valioso porque los socios comerciales vienen a auditarnos. Y como les decía, esto es una barrera sanitaria que nos puede hacer entrar en nuevos mercados o igual podemos perderlos. Y no nos podemos jugar el chance de arriesgar la industria, las exportaciones, las fuentes de trabajo. Entonces, en un caso particular como el de China, se han hecho auditorías virtuales muy enfocadas en cuáles son las acciones que se han tomado en medio de la pandemia para prevenir y evitar los contagios, pero para seguir garantizando la inocuidad alimentaria. Entonces, esto ha sido realmente un reto de toda la industria alimentaria, mantener y continuar con la inocuidad y además demostrar que se han implementado todas las acciones para darle continuidad al negocio, para que la industria alimentaria no se detenga y poderle garantizar a todos los usuarios, a todos los consumidores, a todos los países socios comerciales, la misma o más inocuidad y calidad que siempre. Quisiera darle un agradecimiento especial al SENASA, especialmente a la NACEBE, por habernos facilitado los resultados de E. coli y STEC en este periodo de tiempo, porque indudablemente que fue un insumo muy valioso y yo me siento realmente orgullosa de la base de datos, del orden y del insumo que hay en la NACEBE para poder hacer este tipo de investigaciones.